Listo, adelante. Estamos ya grabando. Buenos días, compañeros y maestros. Hoy les vamos a hablar acerca del teorema de Torricelli. El equipo está formado por Barrera González Evelyn, Samuela Rodríguez Cristina, Martínez Herrera Félix, Madrigal Osegueda José, Mora Martínez Germán, Aranda Lomelí Axel, Monroy Álvarez Alán, Coutinho Ramírez Alfredo, su servidor. Esperemos les guste la presentación. Introducción. El teorema de Torricelli consiste en calcular la velocidad de caída de un líquido por un orificio en el recipiente. A medida que el recipiente se vacía, la altura del fluido disminuye y con esta la presión del fluido. El teorema es fundamental para la hidráulica, ya que es uno de los principios más básicos. Este teorema sigue siendo relevante hasta nuestros días, ya que se sigue utilizando para realizar turbinas, propulsión a chorro, bombas de agua, o en la medicina se puede utilizar para destruir cálculos renales. El teorema de Torricelli es un principio que nació de la afirmación de que cuando en un recipiente con algún líquido se le hace un agujero por debajo de la altura de este, el fluido saldrá a la velocidad de que si fuera cayendo como en caída libre desde la altura de donde está hasta la altura del orificio hecho. Este principio nos permite sacar la velocidad del flujo del líquido a partir de una fórmula con gravedad y altura. Bueno, ahora les hablaremos un poco de la historia. El evangelista Torricelli, físico y matemático italiano, nació en Italia en 1608 y murió en la misma en 1647. Se atribuye la invención del barómetro, que es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Asimismo, sus aportaciones a la geometría fueron determinantes en el desarrollo del cálculo integral. Su tratado sobre mecánica de Mutu acerca del movimiento Lorentz impresionará a Galileo, en quien el propio Torricelli se había inspirado a la hora de redactar la obra. En 1641 recibió una invitación para actuar como asistente de un anciano Galileo de Florencia, durante los que fueron los 3 últimos meses de vida del célebre astrónomo de Pisa. Muchos de los conocimientos adquiridos por el evangelista Torricelli se vinieron de parte de su mentor Benedetto Castelli y del tiempo que se mantuvo al lado de Galileo Galilei. Toda esa información le valió para realizar sus propias investigaciones y mostrar nuevas teorías. Entre sus obras se encuentra un libro titulado Del movimiento de las graves en caída natural y de los proyectiles, dentro del cual incluyó el apartado del movimiento del agua. Esto fue lo que dio inicio a lo que se conoce hoy en día como el teorema de Torricelli, definiendo de esta manera que la velocidad con la que fluye un fluido a través de un agujero en un recipiente es proporcional a la raíz cuadrada de las profundidades por debajo de la superficie que no posee orificios. A la muerte de Galileo, Torricelli fue nombrado profesor de matemáticas de la Academia Florentina. 2 años más tarde, atendiendo una sugerencia formulada por Galileo, y llenó con mercurio un tubo de vidrio de 1.2 metros de longitud y lo invirtió sobre un plato. Comprobó entonces que el mercurio no se escapaba y observó que en el espacio existente por encima del metal se creaba el vacío. Tras muchas observaciones, concluyó que las variaciones en la altura de la columna del mercurio se deben a cambios en la presión atmosférica. Sin embargo, nunca llegó a publicar estas conclusiones, dado que se entregó de lleno al estudio de la matemática pura, incluyendo en su labor los cálculos sobre la cicloide y otras figuras geométricas complejas. En su título Opera Geométrica, publicado en 1644, expuso también sus hallazgos sobre fenómenos de mecánica de fluidos y sobre el movimiento de proyectiles. Isaac Newton tomó en cuenta los aportes de Torricelli e intentó comprobar su trabajo. Realizó un experimento para comparar la caída de un cuerpo libremente y la salida de agua de un tanque a través de un orificio. Sin embargo, no pudo obtener los resultados, pero aún así siguió afirmando la validez del teorema, apoyándose en 2 hechos.
La fórmula de chorro que sale por el orificio se trata de una hipérbola de cuarto orden y la existencia de un hielo en la superficie del líquido que hace presión para que éste fluya por el agujero del tanque. Posterior a estos trabajos, Daniel Bernoulli logra ampliar esta hipótesis utilizando el principio de conservación de energía, generando una teoría más completa y sustentable. Aún así, ambas quedaron en el olvido hasta muchos años más tarde, que se reconoce su ampliación dentro de la física. Otras contribuciones a la ciencia aparte del teorema de Torricelli fueron el indicador de vacío, que es un dispositivo que indica la presión absoluta del gas, Los estudios sobre la trayectoria de los proyectiles, los telescopios, que él mismo los hacía y los vendía, los anteojos y los lentes, el tratado de Motu, que se había mencionado anteriormente y habla sobre el movimiento, el arco de una cicloide, que viene siendo una curva formada por un punto en el radio de un círculo de movimiento, y por último el centro isogónico, que viene siendo el punto en el plano de un triángulo, tal que la suma de sus distancias de los vértices es la misma. y eso sería todo con lo relacionado a la historia. El principio de teorema de Torricelli se muestra en la vida cotidiana y en la ingeniería como las bombas que se implementan en las industrias y en el hogar, las turbinas en las plantas hidráulicas o presas, al llenar globos con agua y ya que el agua sale a presión por el orificio del globo, la cantidad de agua que sale al abrir la llave de una manguera, al inyectar con una jeringa, etc. Algunos ejemplos que usan este principio pueden ser los tinacos, que al conservar el agua y tener un orificio transporta el agua a otras partes, un bebedero para mascotas y contenedores enormes que alguna vez hemos visto. La velocidad de salida del líquido por un orificio que está a altura de h por debajo de la superficie libre del líquido. Debido al teorema de Torricelli, podemos afirmar entonces que la velocidad de salida del líquido por un orificio que está a altura de h por debajo de la superficie libre del líquido viene dada por la siguiente fórmula. V es igual a raíz de 2g por h, donde g es la aceleración de gravedad y h es la altura que hay desde el orificio hasta la superficie libre del líquido. Una demostración clara de este teorema es un objeto que cae. Cuando el objeto se suelta desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido, su energía es solo potencial, gravitatoria, ya que su rapidez es cero y por lo tanto su energía cinética es nula. La energía potencial, EP, está dada por energía potencial, es igual a masa por gravedad y altura. Cuando va pasando frente al orificio, su altura es cero. Entonces la energía potencial es cero, por lo que solo tiene energía cinética, S, dada por energía cinética es igual a un medio por masa velocidad al cuadrado. Dada que la energía se conserva, energía potencial es igual a energía cinética, de lo que se obtiene un medio de masa por velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad y altura. Despejando la rapidez, V, se obtiene entonces la velocidad, la fórmula de Torricelli. V es igual a raíz de 2G por H. ¿Te puedes regresar un poco en la diapositiva anterior, por favor? Porque es interesante. Mora, ¿sí? ¿De dónde sale esta ecuación? Ya nos explicaste básicamente en forma general explicada cada una de las variables que están participando en la fórmula, pero ¿de dónde sale esta ecuación? Se refiere a que de dónde es que se pudo dar la ecuación. Ajá, ¿de dónde se pudo dar la ecuación? No, no recuerdo muy bien qué fue lo que hizo.
pero algo así creo que fue porque Torricelli inventó el barómetro y todo eso dio el inicio a la fórmula o algo así, pero Fórmula. no recuerdo bien qué fue. Ok, fíjense bien, chicos. Voy a empezar a rayar un poco aquí la presentación, si luego que la borramos. Algo que estuvimos viendo en la clase pasada es la ecuación de Bernoulli. Viene de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Esta fórmula de Torricelli. Vamos a entender un poco, aquí voy a rayar un poco para que ustedes puedan entender. Este es como si fuera nuestra presión 2 y este es como si fuera nuestra presión 1, ¿sí? O sección 2 y sección 1, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Aquí le voy a poner de todas formas como si este fuera P1, ¿sí? Para que quede más claro, sección 1, ¿sí? Sección 1, y esta sería nuestra sección 2. Porque tenemos básicamente un tubo con diferentes variables, ¿sí? O sea, con básicamente dos dimensiones diferentes. Tenemos diferentes diámetros, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y obviamente tenemos diferentes velocidades, ¿sí? Si plasmamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Como lo estuvimos viendo en la clase pasada, pues básicamente es como si tuviéramos P1, ¿sí? Más un medio, lo voy a poner, de la densidad del fluido, ¿sí? Que multiplica a la velocidad 1 elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por altura 1. Esto es igual, voy a hacerlo un poco más grande, ahorita le va a aparecer a ustedes, P2 más un medio de la densidad por velocidad 2 elevado al cuadrado más la densidad por gravedad altura 2. Para que ustedes lo puedan ver. Ahí tenemos básicamente la expresión. Así que es la ecuación de Torricelli, pero de Bernoulli. Entonces, si tenemos que el tanque aquí está abierto, ¿sí? Pues obviamente la presión 1 y la presión 2 son iguales porque están siendo básicamente la presión atmosférica. Están enfocándose en la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos considerar que P1, ¿sí? Es igual a P2. En este caso, pues podemos ponerles que tienen un valor de 0 o el valor de la atmósfera, automáticamente se van a cancelar, ¿sí? Como dijo Moore, en la parte superior vamos a tener una velocidad aproximadamente 0. Podemos aquí poner velocidad 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque va a estar ahí totalmente estática, ¿sí? No va a influir el movimiento. El que va a influir el movimiento es V1, ¿sí? Aquí obviamente empezamos a cancelar información. P1 y P2 automáticamente se cancelan, ¿sí? Y por lo tanto también el de este lado, ¿sí? Porque tendríamos 0 por un medio, pues nos da automáticamente 0. Por lo tanto, organizamos o reestructuramos esta información y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría un medio de la densidad por velocidad 1, ¿sí? Elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, igual a la densidad por la gravedad por altura 2. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? De la información que estamos teniendo. Pero un poco para que lo puedan analizar. Reestructuramos porque las demás obviamente se cancelan, ¿sí? ¿Qué tenemos de igual en cada una de las partes de esta ecuación? Densidad. Entonces, todo esto lo vamos a dividir entre densidad, ¿sí? Dividimos entre densidad, dividimos entre densidad y dividimos entre densidad, ¿sí? Densidad en cada uno de los lados. Voy a poner aquí D y D, ¿sí? Automáticamente vemos cómo se cancela densidad, ¿sí? En cada uno de esos puntos. Densidad, densidad, densidad y densidad. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, empiezo a pasar esta, digamos, G, altura y altura 1, lo pasamos para el otro lado y nos queda de la siguiente manera, un medio, ¿sí? De la velocidad 1 elevado al cuadrado, y esto sería igual a la gravedad por altura 2 menos gravedad por altura 1, ¿sale? Básicamente estamos pasando esta parte que está aquí hacia el lado derecho, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Pues simplemente podemos aquí factorizar de alguna otra manera
esta información y este 1/2, el 2 que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Donde nos quedaría V1, ¿sí? Elevado al cuadrado es igual, en este caso tendríamos el 2 porque pasó del 1/2, el 2 de esa división, pasa al otro lado multiplicando, gravedad por H2 menos H1. ¿Sale? Ahí podemos ver, repito, el 2, ¿sí? Que se encuentra el 1/2, lo estamos pasando al otro lado como un 2. Y estamos factorizando H2 y H1. Para poder quitar este cuadrado de V1, ¿sí? Repito, para poder quitar este cuadrado tenemos que aplicar raíz, ¿sí? Y por lo tanto llegamos a la siguiente expresión, V1 es igual a raíz cuadrada, ¿sí? De 2 veces la gravedad, y hay personas que automáticamente ponen H, ¿sí? Porque básicamente H1 pues es 0, ¿sí? Y obviamente nos quedaríamos con el valor de H2. Aquí repito, es cuando H1 obviamente viene siendo la parte de aquí arriba, pues viene siendo 0, y aquí probablemente es una altura de 6 metros, podemos suponerlo de esa manera, ¿sí? Por eso decimos que automáticamente la altura que metemos son los 6, que es desde esta parte a esta parte, ¿sí? Y se fijan, chicos, llegamos a la expresión que ahorita nos estaba comentando Mora, ¿sí? Que es a partir de la ecuación de Bernoulli. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? En base a esto, porque sí me interesaba que ustedes vieran que estamos siguiendo un poco de la ecuación de Bernoulli, ya que tenemos un tubo con diferentes dimensiones, ¿sí? Tenemos aquí una dimensión mucho más alta, tenemos un diámetro muy alto y un diámetro pequeño, pero están conectados entre sí. ¿Vale? Ok, muy bien, paso a borrar y continúen, por favor. Bueno, esta fórmula se aplica cuando es un fluido ideal, que, que se llama fluido ideal o perfecto, porque es un fluido que tiene viscosidad nula, es incomprensible y además es deformable. Aparte que es carente de fricción. Ahora te explicaré lo que significan estos conceptos. Si un fluido es o no viscoso dependerá de sus propiedades para fluir y por ende sus propiedades para resistir el fluir. En este caso, pues las propiedades para fluir son perfectas, como dice. Incomprensible significa que la densidad del fluido permanece constante con el tiempo, o sea que no fluctúa. Y además es un fluido estacionario, o sea que su velocidad tampoco fluctúa con el tiempo. Además, tenemos... ah, Tengo una duda, Martínez. ¿Qué diferencia hay entre fluido y fluidez? eh, pues fluido es el líquido que, y fluidez es su capacidad para fluir. Ya sea, a lo mejor tiene una viscosidad más alta y no puede fluir tan rápido como otro. Muy bien. Y además del fluido ideal, tenemos la contraparte que se llama fluido viscoso o fluido real. Este se llama fluido real ya que pues, es viscoso, obviamente, y además es compresible. Y tenemos este dibujo donde es un flujo laminar en una tubería de sección constante en la que fluye el fluido ideal y el fluido real. Como vemos, en el fluido ideal, para una misma sección, la velocidad de las partículas es la misma, y en el otro no.
Estudiaremos la ecuación de Torricelli empleando las TIC. Consideremos un recipiente cilíndrico. En él hemos ubicado dos puntos. El punto número 1, situado a una altura h1 y que corresponde a la parte superior del recipiente. En el punto 2 hemos ubicado un grifo a una altura h2 con relación al sistema referencial, que es esta parte verde. Esta ecuación de Torricelli es una consecuencia del teorema de Bernoulli, por eso vamos a utilizar su ecuación. Esta parte número 1, o parte superior, y el grifo están sometidos a la misma presión que la presión atmosférica. Por eso vamos a considerar que P1 es igual a P2. Ahora, el área del grifo es muy pequeño si lo comparamos con el área de la parte superior del recipiente. Por eso, la velocidad en el punto número 1 es 0. Reemplazando en la ecuación, obtenemos que podemos cancelar P1 con P2 porque son iguales. Si B sub 1 es 0, todo este término es 0, obteniendo densidad por la gravedad por h sub 1 es igual a un medio de la densidad por la velocidad en el grifo al cuadrado más la densidad por la gravedad por h sub 2. Fíjate que la densidad es común en los tres términos, por eso la podemos cancelar y de una vez vamos a despejar la velocidad en el grifo, que es la velocidad 2. Este término pasa al otro miembro cambiando de signo. Obtenemos un medio de la velocidad al cuadrado igual a gravedad por h sub 1 menos gravedad por h sub 2. Como el 2 está dividiendo a b sub 2 al cuadrado, lo vamos a pasar a multiplicar y fíjate que la gravedad es común, la factorizamos, obteniendo que la velocidad sub 2 al cuadrado es igual a 2g factor de h sub 1 menos h sub 2. Elevando los dos miembros al cuadrado, obtenemos que la velocidad sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 2g. Esta diferencia de alturas la vamos a llamar h, es decir, que h es igual a h sub 1 menos h sub 2. Esta es la ecuación de Torricelli y que corresponde a la velocidad final en la caída libre. Vamos a la práctica. En un recipiente que contiene agua, el nivel superior se encuentra a una altura h sub 1 igual a 0.5 metros, a una altura h sub 2 de 0.1 metro. Del fondo del recipiente se ha practicado un orificio de 2 centímetros de radio. Hallar: A, la velocidad con que sale el agua por el agujero. B, la cantidad de agua que sale en 5 segundos. Ponle pausa para que vayan haciendo el Entonces, ejercicio, por favor. aplicando la ecuación, Entonces hay que esperar un poco para que sus compañeros vayan haciendo, por favor, el ejemplo. ¿Sí? Hay que ir haciendo el cálculo para que ustedes vayan verificando la fórmula y vayan entendiendo cómo usarla, porque obviamente luego vienen ejercicios, ¿sí? De mi parte, propuestos para que ustedes puedan retroalimentar esta información. Vayan haciendo el cálculo, por favor.
Si quieres haciendo el cálculo. Vamos a preguntar qué es lo que podríamos hacer, ¿sí? Vamos a preguntarles a López Carolina. Carolina, ¿qué podríamos hacer en este ejercicio? Bueno, para solucionar primero la A de lo de la velocidad, se tenía que primero sacarlo de las alturas y entonces se tenía que restar el 0.5 menos el 0.2, que es de la altura 1 y 2, para ya tener pues la H mayúscula, que es 0.4, y ya solamente es cambiar las variables, que era 2 por 9.806, que es lo de la gravedad, por 0.4. Y a mí en velocidad me dio 7.84. A ver, vamos a revisar. Continuamos con el video para verificar la información. Charlie. Sabemos que b sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 2gh, pero h es la diferencia de alturas. Podemos reemplazar y hallar h igual h sub 1, 0.5 metros, menos h sub 2, 0.1 metro. Entonces h es igual a 0.4 metros. Reemplazando en la ecuación, b sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por g, gravedad aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, por h es 0.4. Operando obtenemos que la velocidad 2 es igual a la raíz de 8 o 2 raíz de 2 metros por segundo o 2,82 metros por segundo, que es la velocidad con que sale el agua por el grifo. ¿Le pones pausa, por Vamos favor, a la para ver parte la B, inciso B? la cantidad de agua que Hace un momento vieron básicamente que la gravedad de la persona puso 10, pero pues obviamente hay que considerarlo como 9.806 para ser un poquito más precisos, ¿sí? Y la segunda parte, vamos a preguntarle a López Juan, ¿cómo hiciste la segunda parte? Velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Pero te está preguntando cantidad de agua. Porque ahí tendrías básicamente metro cuadrado. En este, chicos, podríamos utilizar la fórmula de gasto, ¿sí? Donde tenemos que gasto es igual a área por velocidad 1. ¿Sí? Tenemos que sacar el área, podría ser una opción, o podríamos utilizar una combinación de física 1 combinado a esta física 2, pero obviamente no sé si así venga el problema. Vamos a continuar viendo el video a ver si básicamente lo hace por la segunda forma o por la opción 1. sale en 5 segundos. Para ello, debemos calcular el área del grifo. Área es igual a pi por radio al cuadrado, reemplazando pi 3,14 aproximadamente por el radio. Fíjate que es 2 centímetros a metros, es 0.02 metros al cuadrado. Operando obtenemos que es igual a 0.0012 metros al cuadrado. Sabemos que el caudal
es A por B. Entonces el área es 0.0012 por la velocidad en el grifo 2,82. Entonces el caudal es igual a 0.00338 metros cúbicos por segundo. Voy a transformar los metros cúbicos a decímetros cúbicos, igual a 3.38 decímetros cúbicos por segundo, pero recuerde que un litro es igual a un decímetro cúbico. Por eso voy a escribir 3,38 litros por segundo. Esta es la cantidad de líquido que sale en un segundo. En 5 segundos tendremos 3,38 litros por segundo por 5 segundos es igual a 16,9 litros. Le das pausa. ¿Le puede regresar un poquito para poder recalcar lo que hizo la persona? Ahí está bien. Ahí. Bueno, chicos, básicamente, como les comentaba hace un momento, como nos está preguntando cantidad de agua, pues estaríamos asociando el flujo en volumétrico, como lo estuvimos viendo un poquito en las clases, donde está básicamente caudal viene siendo la letra G mayúscula, ¿sí? O la letra R, ¿sí? Y eso es igual al área por la velocidad. La velocidad ya fue calculada, ¿sí? Anteriormente, y el área, pues ya hemos visto que es pi por radio al cuadrado, o también es pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Por ambos lados les da el mismo resultado, ¿vale? Al momento de sustituir, obtenemos el gasto, pero recuerden cómo es metro cúbico por segundo. Y aquí nos está pidiendo a los 5 segundos cuánto ya salió. Entonces multiplicamos esta cifra por 5 segundos, podemos dejarlo en metro cúbico o podemos dejarlo en litros, ¿sí? Ahí va a depender, aquí el problema no nos especifica en qué unidades, podríamos haberlo dejado directamente en metro cúbico, ¿sí? No sé si hay alguna duda con esta información ahorita planteada. ¿No? Ok, continúa el equipo, por favor. A través del tiempo, Listo, Félix, se escucha. a través del tiempo, el ser humano ha acumulado una gran cantidad de conocimientos, algunos más útiles y versátiles que otros. Por esto mismo, es natural que algunos conocimientos sean opacados por otros más precisos o sencillos, pero el teorema de Torricelli es la excepción, ya que sigue siendo útil hasta nuestros días, debido a que tiene varias aplicaciones desde mecánicas hasta medicinales e influye directamente en nuestro estilo de vida. Bueno, ahora para el cuestionario acerca de la presentación, les queremos pedir de favor si se pueden meter a este quiz. Cuando ya hayan hecho el quizzes, ya pueden abandonar la sesión. ¿Vale? Por si aquellos que llevan prisa, pues hay que apresurarlo un poco. ¿Vale? Los que no, pues nos podemos quedar aquí hasta las 11:10. Piensen bien la respuesta, ¿sí? Analícenlo, lean detenidamente y contesten.
Cuando hayan acabado ya pueden pasar a retirarse.